¿Viste cuando vos te pones en el camino de alguien para recibir la bala que era para el otro? Jesucristo se interpuso en la bala que iba dirigido a nosotros. Alguien dijo, valentía es ponerse en peligro para proteger la vida de alguien. Y yo pensaba esta mañana que cuánto necesitábamos nosotros del Señor Jesucristo. Si nosotros hubiéramos necesitado más conocimiento, el Señor nos hubiera enviado un educador. Si nuestro problema fuera la economía, el Señor nos hubiera mandado un ministro de Economía. Pero como nuestro problema era el pecado, necesitábamos un Salvador. La Biblia dice que todos tenemos una naturaleza pecaminosa, inclinada al pecado. Ninguno de los que está aquí puede decir, yo no soy pecador. La Biblia dice, no hay uno que sea bueno. Terrible esta palabra, ¿eh? Dice, no hay quien haga el bien. Todos se descarriaron. Somos chiquitos y nadie hizo un curso para pegarle al hermanito. ¿Quién aprendiste solo? A pegar, a robarle la comida al otro. Aprendiste a mentir. Aprendiste a engañar, a ser envidioso, a ser celosa. Porque la vida naturalmente nos inclina hacia abajo. Si vos no haces nada con tu jardín, el pasto crece solo. Si vos no haces nada con tu pareja se arruina. Saben que en la termodinámica hay una ley que se llama la ley de la entropía. ¿Qué significa esta ley? La ley dice que todo lo que está en el universo está expuesto al desorden y a la putrefacción. Los autos se terminan oxidando, la comida que está afuera se termina descomponiendo, los cuerpos envejecen y se mueren. Es la ley de la entropía. ¿Cómo se detiene la ley de la entropía? Si hay una fuente externa, por ejemplo un refrigerador, una heladera, donde yo coloco la comida para que no se descomponga. No sé si me estás agarrando lo que te quiero decir. Estamos expuestos a la putrefacción, a la descomposición. Nuestras vidas están expuestas al desorden, salvo que nuestras vidas sean enchufadas a una fuente externa, a una fuente de poder y energía que se llama Jesucristo. Dijo el Señor, ustedes pueden intentar de todo en la vida, pero sin mí nada pueden hacer. Dice Mateo 1:21, no sé si lo tenemos, pero te los leo. Dice, va a dar a luz un hijo, le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús venía con una misión particular, salvarte, salvarme. ¿Acaso el Señor vino para que yo no pase por tantas dificultades? Sí, puede ser que el Señor me dé una mano en la vida. Sabemos que es así, pero la misión del Señor fue venir a salvarnos. ¿De quién? De nosotros mismos. ¿Quién es tu peor enemigo? No es tu vecinita que habla mal de vos. No es tu suegra. Vos creías que tu suegra era el peor enemigo. No, acá tienen la Romy tiene la suegra. No. El peor enemigo nuestro somos nosotros mismos. Y el peor enemigo se llama pecado. Y la Biblia dice que Él vendría a redimirnos del pecado. La Biblia dice que un día el Señor Jesucristo va a volver a redimir este planeta. Y esto que para muchos es una locura,
las cosas se están precipitando. Dios va a crear en la tierra un mundo perfecto, de armonía, de justicia y de paz, como nosotros nunca lo hemos visto, pero hasta ese momento le seguimos con todo nuestro corazón. Dice Juan 13:3, sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio, que había salido de Dios y a él volvía, así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura, echó agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies y a secarlos con la toalla que llevaba a la cintura. Quiero que nos ubiquemos en el Jueves Santo. El viernes a las 9 de la mañana, Jesucristo es clavado en la cruz. A las 3 de la tarde el Señor murió. Mañana, donde estés, a las 3 de la tarde, dale gracias a Jesús. Que no pase este Viernes Santo como algo más. Ahora, Jesús sabía todo. Jesús sabía lo que se le venía encima. Cuando uno está sabiendo que mañana nos van a operar, o sabe que mañana tiene que presentarse a un juzgado, o mañana tiene que rendir una materia importante, los momentos previos son terribles. Pregúntenle a la mamá que sabe que mañana le van a hacer la cesárea. Imagínense que Jesús sabe todo lo que se viene. Sin embargo, en medio de una angustia tan tremenda, se ciñe la toalla, agarra una palangana y le empieza a lavar uno por uno a sus discípulos los pies. Las calles polvorientas, no había asfalto, no había cemento. La gente usaba una especie de sandalias. Y me imagino a Jesús desatando sandalia por sandalia de cada uno de sus discípulos, enjuagando sus pies muy sucios, masajeando los dedos, secándolos con la toalla. ¿Cómo nos enseña el Señor que en medio de una situación tan angustiante estaba al control de sus emociones? ¿Cuál es el problema de muchos de nosotros? Somos impulsivos. No sabemos pasar un momento difícil en la vida. ¿Cuántas veces nuestra impaciencia arruina momentos hermosos? Jesús aquella noche les estaba enseñando y los estaba vacunando contra el individualismo. Aprendan a lavar los pies. Y les enseña a ser tolerantes. Ahora, ¿cómo hace una persona sabiendo que al otro día va a ser crucificada, tener el aplomo y estar al control de sus emociones para enseñar una lección de humildad tan grande? Dice la Biblia que ninguno de los discípulos se opuso, salvo ¿quién? Pedrito. Pedro era el discípulo que siempre tenía algo que decir. ¿Cómo me vas a lavar los pies a mí? No me lavarás los pies jamás. Y el Señor le dijo, si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. Entonces, dame un baño completo. No, Pedro, ya estás limpio con solo lavarte los pies. ¿Saben que cuando uno conoce la vida de las personas, a veces se nos hace difícil amar a la gente? Cuando vos te enterás que aquel te hizo esto, que aquella persona te engañó, te robó, te traicionó, te dejó solo, sola, es difícil amar. Ahora, cuando Jesús pasaba con la palangana, no dijo, a este le paso de largo porque me acuerdo lo que me hizo. Me imagino que llegó a los pies de Felipe y Felipe había dicho, ¿qué se le va a dar de comer a 5.000 personas
apenas con una merienda, 5 panes y 2 pececillos. ¿Qué hace Jesús con los que cuestionan sus órdenes? Les lava los pies. Me imagino cuando llegó a los pies de los hermanitos, Santiago y Juan. Eran 2 hermanitos muy especiales, porque ellos querían una posición de privilegio en el reino del Señor. Y digo, ¿qué hace el Señor con la gente que utiliza el reino del Señor para beneficio personal? Les lava los pies. Porque saben que hay mucha gente que no se acerca a Dios por culpa de los pastores, por culpa de nosotros los cristianos. No estás decepcionado con Dios. Dios nunca te va a decepcionar. Quiero decirte algo muy importante de esta noche. Nunca dejes de seguir a Dios por la gente. Si alguna vez en una iglesia fuiste herido, si alguna vez fuiste herido en un lugar por un pastor o por alguien que te dijo algo desubicado, te quiero decir que no hay iglesia perfecta. Hay mucha gente decepcionada de la iglesia, de los cristianos, pero nunca vamos a estar decepcionados del Señor. Estos chicos que querían posiciones de privilegio, el Señor le lava los pies. Llega Pedrito, y Pedro, aquel que dijo, me la juego por vos, Señor. Sin embargo, cuando estaba en el medio del río, caminando, dejó de confiar en Jesús. Sin embargo, cuando Jesús empezó a decir, es necesario que yo vaya a la cruz y muera, lo agarró aparte y le dijo, Pedro, Señor, por favor, no hables de esto. ¿Qué estás diciendo de ir a la cruz? Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Pero este que decía que nunca se iba a borrar, termina maldiciendo el nombre de Jesús. Yo no sé si alguna vez has llegado al límite de insultarlo a Dios. Pero dice la Biblia que Pedro lo hizo. Aquel que había estado 3 años y medio al lado del maestro aprendiendo y que le había prometido que nunca se iría, estaba maldiciendo el nombre del Señor y estaba negándolo. ¿Qué hace Jesús con estas personas? Les lava los pies. ¿Y Judas? Esa rata mentirosa, confabuladora, porque él confabulaba, él tramaba matar al Señor. Codiciosa, dice la Biblia, vende a Jesús por un poco puñado de dinero. Ah, Señor, a este sí pasalo de largo. Este no merece que le lave los pies. ¿Qué hace el Señor? Le lava los pies. Y la pregunta es inevitable. ¿Qué vamos a hacer nosotros con los que nos han dañado? ¿Qué vamos a hacer nosotros con los que nos han traicionado? Muchos de nosotros somos como volcanes en erupción, como una olla de odio hirviendo a fuego lento. Yo quiero que mires tus pies en esta noche. El Señor los lavó. Si mirásemos nuestros pies en esta noche, veríamos que están mojados porque el Señor nos ha lavado los pies. Porque muchas veces fuimos desconfiados como Pedro, porque muchas veces fuimos traicioneros como Judas. Sin embargo, el Señor lavó las partes más mugrientas de mi vida. Jesús no te pasó de largo, Jesús no me pasó de largo. Fuimos objeto de la gracia y el amor del Señor. Dice, si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Quizás esta Semana Santa tiene que ser una semana especial. De perdonar a esa persona que traicionó, que robó, que malinterpretó, que abusó.
les he lavado los pies, ustedes vayan y hagan lo mismo, dijo el Señor. ¿No será que la falta de felicidad, la falta de propósito que hay en nuestras vidas se debe a nuestra falta de perdón? Dice la Biblia que después de haber cenado, salieron del aposento alto, donde estaban reunidos. La hora de la medianoche estaba llegando. Jesús estaría todo ese día sin dormir. Lo llevaban de lugar en lugar, acusándolo injustamente. Pero sale del aposento alto con sus discípulos y se dirige al huerto de Getsemaní. Y un lugar, saben que en ese momento se estaba festejando la Pascua en Israel. Por lo tanto estaba lleno de peregrinos, había carpas por todos lados, mucha gente. Sin embargo Jesús dice, voy a orar al huerto. Necesito un tiempo especial. Y toma tres muchachos, 3 amigos. Lo agarra a Pedro, a Jacobo, a Juan. Dice, muchachos, vengan, mi alma está muy triste hasta la muerte. Nosotros tomamos el pecado muy a la liviana. Jesús le dice a los muchachos, oren conmigo, pero dice la Biblia que los amigos se durmieron. ¿Cuántos amigos se te durmieron en la vida? Que vos los necesitabas en algún momento, pero cuando los precisaste estaban dormidos. Miren, fue un momento tan tremendo, porque mientras Jesús se dirigía al huerto de Getsemaní, los pies de Judas, que habían sido lavados por aquel que derrama gracia y no odio, esos pies se dirigían presurosos para encontrarse con el sumo sacerdote Caifás y arreglar el precio para vender al Señor. Es que Judas le había prestado el corazón y los oídos a Satanás. ¿A quién le prestas tus oídos? ¿A quién le prestamos nuestros oídos? La Biblia dice que el maligno había entrado en su corazón. Y empieza esa medianoche la batalla final de todos los tiempos. ¿Vieron cuando uno ve en la tele, dice, la pelea del siglo? Y nos promocionaron muchas peleas como la pelea del siglo, querido. Empezó aquella noche en el huerto de Getsemaní. Jesús estaba viendo la embestida de los demonios. Jesús empezó a oler cara a cara el aliento y el olor de Satanás. La historia lo registra como la guerra de los judíos contra Jesús. En realidad es la batalla de Dios contra Satanás. Jesús sabía que sería apresado. Jesús sabía que lo tomarían cautivo, que le pegarían a más no poder. Pero el Señor sabe que antes de la luz del domingo de la resurrección necesitamos pasar por un viernes de sufrimiento. Muchas veces en nuestra vida tenemos que pasar por un viernes de dolor, por un viernes de sufrimiento, por un sábado de confusión para llegar a un domingo de resurrección y de victoria. Lo que pasa es que nosotros no queremos los procesos, porque Dios está trabajando en todas nuestras vidas. Dios está trabajando en todas nuestras vidas. Y las cosas que te pasan, y las cosas que me pasan a mí, no son por casualidad, son por causalidad. ¿Sabías que Dios te está buscando? ¿Sabías que Dios es el gran buscador de nuestra vida? No está por casualidad. Quizás decís, pero yo vine a acompañar a un familiar. Sí, pero Dios te trajo porque te ama. Y quiere que entiendas que sin Él no vamos a ninguna parte. Jesús aquella noche estaba luchando y dice la Biblia que nunca antes se había sentido tan solo. Me asombra porque estaba leyendo la Biblia
Y hay un detalle que muchos de nosotros pasamos por alto. Se sentía tan mal el Señor, que dice que bajó un ángel del cielo a confortarlo. Y a mí es como que el corazón se me aceleró un poquito, porque digo, el ángel que fue enviado para confortar al maestro. No tenemos el nombre del ángel. Pero me imagino cuando le dijeron, mirá, tenés que ir a confortar y a consolar al Señor. Consolar al Consolador. Darle una palabra a la sabiduría de todos los tiempos. ¿Cómo hago? Dice la Biblia que era tan tremendo el momento que estaba viviendo el Señor, que fue enviado un ángel a confortar su cuerpo, su alma y su espíritu. Muchos ven la victoria de Cristo en la cruz del Calvario y en la tumba vacía. Quiero decirte algo. La victoria se gestó mucho antes. La victoria no se gestó en la cruz del Calvario. La victoria se gestó ese jueves a la noche cuando el Señor estaba en el huerto de Getsemaní y le dice a su padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Jesús interpreta el momento que está viviendo. Miren lo terrible que es el pecado. Nosotros lo minimizamos. Señor, si hay alguna otra alternativa para salvar al hombre, por favor, muéstramela. ¿Y qué dice el Señor? Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Clamó el Señor Jesucristo en la cruz. Y a mí me llamó la atención este versículo porque la Biblia dice, no he visto a justo desamparado. Digo, ¿cómo el Señor clamó? ¿Por qué me has desamparado? Porque el Señor en la cruz, lo que menos era un justo. Estaba cargando el pecado de todos nosotros. El pecado de todos los pedófilos. El pecado de todos los violadores, los abusadores, los homicidios, los mentirosos, los corruptos. Tus pecados y los míos. Por eso Jesús estaba buscando, y yo me imagino la conversación del ángel con el Señor. Señor, tú que eres nuestro Dios, que eres nuestro Señor, he venido a consolarte, a confortarte. Señor, tú sabes que si quieres decir que no, hay 12 legiones preparadas para defenderte, Señor. Si Jesús hacía así en la cruz, un chasquido de dedos, dice la Biblia que había 12 legiones de ángeles dispuestos a defenderlo. Pero ¿sabes qué? No lo hizo. Se quedó. ¿Por qué? Porque te veo a vos y me veo a mí. Te veo a vos como muchas veces luchás en medio de un mundo injusto. Te veo a vos como muchas veces la remás y la remás y la remás y decís, Señor, ¿hasta cuándo? No doy más. Y dijo, por vos me quedo. Él sabía lo que era quedar solo. Él sabía lo que era sentir el abandono del Padre por nuestros pecados. Él sabía lo que era estar allí. Él sabía lo que era beber la copa de la soledad y el sufrimiento. Por eso dijo, yo estoy con ustedes, muchachos. Yo estoy con ustedes. Qué tremendo ese momento cuando el ángel baja a confortar al Señor. ¿Saben por qué le digo que la victoria y la salvación se gestó en el huerto de Getsemaní? Porque allí el Señor tenía la voluntad de decir sí o no. Él se podría haber levantado y decir, no puedo, es muy grande, no puedo cargar con tanto. Por eso, cuando Él se levanta, se sacude las lágrimas, se sacude la angustia y dice, ya está, vamos. El que me ha de entregar viene en camino. Ahí Jesús ya había decidido dar la vida por todos nosotros.
Gloria sea el nombre del Señor. Tu victoria, tu salvación y la mía se gestó aquella noche cuando el Señor toma la cruz. Toma la cruz. Dice la Biblia, si quieres ser mi discípulo, toma la cruz cada día y seguime. Queridos, la mayoría de nuestras victorias no se ganan delante de la gente. Se ganan como Jesús en el silencio de nuestra habitación, cerrando la puerta cuando nadie nos ve, doblando las rodillas, con lágrimas en los ojos, no entendiendo lo que nos pasa, pero Jesús está allí, consolándonos y confortándonos. Jesús llega a las 9 de la mañana trastabillando. Fue una noche larga. Le pegaron latigazos, le clavaron una corona de espina, lo escupieron. El rey de todo, el rey de todas las cosas, aquel que participó en la creación, aquel que se hizo hombre para venir a salvarnos. La luz del mundo se estaba muriendo porque el pueblo lo estaba matando. Y me imagino aquel viernes a las 9 de la mañana, cuando los fariseos se burlaban, cuando los moribundos gimiendo. ¿Saben que la Biblia dice que Jesús no habló mucho en la cruz? Muchos de nosotros cuando sufrimos, todo el mundo se entera. A muchos de nosotros nos gusta el poder de hacernos las víctimas. Dice la Biblia que Jesús no habló mucho. Cada vez que abrió la boca, lo hizo para derramar amor y gracia. Perdónalo, Señor, no sabe lo que hace. Perdónalo. Muriendo, porque morir en la cruz era la peor forma de morir. Te ibas desangrando poco a poco. Al estar colgado y clavado y al desangrarte se te iba el oxígeno de los pulmones, poco a poco te ibas ahogando. Una muerte cruel, dolorosa. Como el pecado te va matando lentamente, sin que te vayas dando cuenta. Jesucristo aquel día cargó tu pecado, mi pecado, murió por nosotros en la cruz. Y nosotros le debemos todo. ¿Saben que me asombra? Porque en medio de la cruz abrió la boca para decir, háganse cargo de mamá. Juan, hacete cargo de mi vieja. Nos enseñó a honrar a nuestros padres aún en medio del sufrimiento. Pidió que le den de beber algo y le arrimaron una esponja con vinagre, que era una especie de anestesia, de adormecimiento, pero cuando lo probó no lo quiso beber, dijo, quiero beber de la copa sin que nadie mitigue el dolor. Pero dice la Biblia que pasó algo tremendo al mediodía, a las 12 del mediodía. Dice, y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. La muerte de Jesús es rodeada por muchos milagros. Los historiadores dicen que no fue un eclipse, tampoco fueron negros nubarrones. Toda la tierra, desde las 12 a las 3 de la tarde, una cortina negra y una densa oscuridad. La gente empezó a asustarse. ¿Qué es lo que está pasando? Es la hora de mayor resplandor del sol. Dice la Biblia en Amós, en aquel día, haré que el sol se ponga al mediodía y que en pleno día la tierra se oscurezca. Convertiré en luto su fiesta religiosa y en cantos fúnebres todas sus canciones. Los vestiré de luto y afeitaré su cabeza. Será como si lloraran la muerte de un hijo único y terminarán el día en amargura. El cielo aquel día lloró. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo lo que rodeó la muerte del Señor. Y el Señor profetizó. Y no queremos que
que esta celebración religiosa sea algo religioso y nada más. Miren, hace poquito les contaba a los hermanos que estábamos enseñando acerca de la Pascua. Miren, el diablo siempre va a intentar sacarnos las mejores cosas con cosas que parecen inofensivas. Por ejemplo, la Navidad con Papá Noel. ¿Qué tiene que ver la Navidad con ese gordo rojo? Nada. Y vos decís, qué lindo que es Papá Noel. Pero Navidad no es Papá Noel. Navidad es Jesús naciendo por nosotros. Hay Pascua, los conejitos de chocolate. ¿Dónde vieron que un conejo ponga huevo de chocolate? Conejo no pone huevo. Pero nosotros, y el diablo es así. Nos engaña con cosas aparentemente inofensivas. Porque el diablo no viene a golpearte a la puerta y te dice, soy el diablo. No, no. Con cosas que parecen inofensivas nos arruinan la vida. Te dice, maratoneá Netflix, quédate 6 horas mirando, pero no agarres 10 minutos la Biblia, que es lo que te va a sacar adelante. No busques la oración, no busques al Señor. Rompete la cabeza con el alcohol, con el placer. Queridos, la Biblia dice que entre las palabras que dijo Jesús aquel día, dijo una de las frases más importantes que queríamos escuchar. A las 3 de la tarde, Jesús dio un gran grito. Que dijo, todo se ha cumplido. Todo se ha cumplido. La misión por la que vine, se cumplió. Vine a rescatar el corazón humano perdido por el pecado. 3 de la tarde. Esto se ha cumplido. Y dice la Biblia que el Señor le entregó su espíritu y murió. El domingo vamos a estar celebrando en la Casa de la Cultura todos juntos. Mañana te vamos a ofrecer una invitación para que pases a tus amigos. Es una invitación que se está viendo en el canal 6. Queremos que el domingo de resurrección estemos juntos para adorar al Maestro. Hay muchas cosas que agradecer. Yo no sé si estás en un viernes de sufrimiento. Quizás muchos estén pasando un viernes de dolor, donde no entienden por qué está pasando lo que pasa. Quizás hay que pasar por un sábado donde, ¿y qué pasó? Porque el sábado, imagínense, los discípulos y el Maestro, y el Salvador de nuestra vida, ¿qué pasó? ¿Lo mataron? ¿Se nos fue? Dice la Biblia que estaban encerrados, muertos de miedo. Pero llegó el domingo. Y el domingo vamos a ver qué pasó. Queridos, todo se ha cumplido. Y esto el Señor lo hizo por nosotros. Gloria a Dios en esta noche por nuestros queridos hermanos que han tomado esta decisión tan linda. Los amamos. Los queremos. Quiero que ahora al final, después que nos saquemos una foto todos juntos con la remerita, van a aparecer en la revista Hola, con la remera de la iglesia. Y después quiero que saluden conmigo en la puerta. Es un momento de alegría, pero es un momento de adoración al Señor. Señor, no tengo idea de lo que vos sufriste para salvarme. Perdóname por ser tan desagradecido. Perdóname, Señor, porque muchas veces soy un traidor. Muchas veces dudo de tu bondad. Muchas veces cuestiono tus órdenes, como lo hacían tus seguidores.